Buenos días, Betán. Estamos hoy para entrevistar a un nuevo veterano, en este caso Eduardo Alberto Flores. Nosotros somos el Nodo Bahía Blanca del proyecto Voces de Malvinas, un proyecto federal que trata de reunir las voces de todos los veteranos del país en el Archivo General de la Nación. Hoy vamos a escuchar tu historia, te proponemos que cuentes lo que vos quieras, lo que tengas ganas de contar, desde tus primeros años de vida, dónde los viviste, hasta después contarnos cómo fue la participación en la guerra y tu posguerra. Bueno, gracias por invitarme. Arrancamos por donde nací. Yo nací en Puerto Belgrano. Mi papá fue militar. Bueno, después en el año 1959 nos trasladamos a Buenos Aires. Yo con 9 años. Y ahí hice toda mi vida de chiquito hasta que me casé. En ese interín entré a trabajar como persona civil de la Armada en la Dirección de Electrónica Naval en Buenos Aires, haciendo mi trabajo de técnico electrónico en comunicaciones, y mi función era reparar reparaciones electrónicas, ¿no? En ese trabajo tuve la oportunidad de poder ir a la Antártida unas cuantas veces. Fui en el año 77, 79 y 81. Y acá entramos en los prolegómenos de lo de Malvinas. En el año 77, 1977, en la campaña antártica de ese año, uno de los trabajos, las tareas que teníamos que hacer, era instalar una estación de radio y antenas y demás en las islas Sandwich del sur. Acuérdense, están Malvinas, Georgias y Sandwich. Las tres en litigios diplomáticos con el Reino Unido. En el año 77 estamos hablando. ¿Qué pasó? La Armada había instalado una estación científica como la que instala en la Antártida. Y bueno, y ese año fuimos a colocar todo lo que era la parte para comunicaciones electrónicas. Se instaló, se hizo todo, el gobierno británico hizo algunas protestas diplomáticas que según ellos era de ellos, las Georgia, las Sandwich, nosotros también. Y bueno, se dejó instalado a partir de ese año una base permanente argentina en las islas Sandwich del sur. O sea, habíamos recuperado la soberanía en una de las tres partes del litigio, que está poco hablado esto y poco comentado. Capaz que esto tampoco lo sabía. Pero bueno, se quedó desde ese año y todos los años posteriores, hasta el 82, se fue reemplazando la gente que iba a pasar la invernada ahí. Se llevaba gente nueva, se hacían reparaciones nuevas, instalaciones nuevas, y quedó consolidado como la base Corbeta Uruguay de la Armada Argentina, como existen en Islas Orcadas y todo eso. Esos años 77. Bueno, después de ahí estuve haciendo trabajos en la Antártida y pasó ese año. En el año 79 me volví a anotar otra vez para ir a la campaña antártica y fue normal, sin ningún problema. Año 81. Me proponen ir a la Antártida otra vez y como económicamente me convenía, pues yo era personal civil de la Armada. Tenía un plus por estar ahí y en ese momento venía muy bien. Entonces me anoté. En septiembre del año 81, mientras preparábamos todo el material para llevar en esa campaña antártica, que se iba a ir a parar a las Islas Orcadas, la estación Orcadas del Sur, y nos dicen que había un trabajo después de la campaña antártica en un lugar misterioso que no nos podían decir qué era. Voy a interrumpir, disculpa, antes de que avances, que me parece interesante lo que nos estás contando. ¿Cómo se conformaba esa campaña antártica? ¿Quiénes iban? ¿Vos eras personal civil? Pero ¿cómo era? Normalmente lo que se hace, hay una tripulación que queda en el invierno, que son, en el caso de Orcadas te hablo, que es la que más conozco, que son 15 o 20 personas que están todo el año. ¿Qué hacen ahí? Hacen estudios geomagnéticos, clima, la fauna. Ahora han agregado guardaparques que están en la zona.
es el trabajo. Entonces, el trabajo nuestro en verano, que vamos de diciembre hasta marzo más o menos, es reparar lo que se ha roto o instalar cosas nuevas. Con los tiempos han puesto pantallas satelitales para comunicaciones. Antes las comunicaciones eran muy precarias, pero era lo que había en ese momento. Entonces el trabajo nuestro era eso, mantener todo que funcionase. Y cuando nos fuésemos, reemplazaban a la tripulación de ese año de la isla por una tripulación nueva. Nosotros nos volvíamos a casa. O sea, con un alto componente de científicos. Claro, iban de todo. Yo me he encontrado con personajes de todo tipo. Es más, en una de las en ese año 81, en la segunda entrada que hicimos, o sea, fue así el año 81. El buque Bahía Paraíso hacía su viaje inaugural a la Antártida. Entonces nos embarcamos en Buenos Aires y fuimos a recorrer la Antártida, a dejar gente, materiales, lo que se hace comúnmente en todas las campañas de verano. Volvimos después de un mes y pico, o sea, consecuentemente pasando la fiesta de Año Nuevo arriba del buque y demás. En Año Nuevo, después de Año Nuevo, entramos en Ushuaia y estuvimos unos días. ¿Qué pasó? En Ushuaia nos habían dicho que íbamos a poder ir una semana, volver a casa, estar con la familia y después volver otra vez y terminar con la campaña antártica. Todavía no había problemas diplomáticos. Entonces, cuando llegamos a Ushuaia, nos dice que se suspendieron las licencias para ir a casa. Entonces, quedamos medio mal. Yo tenía dos nenitos, uno de 3 años y el otro de 1 año y pico, 2 años, y que esperaban que yo vuelva. Entonces, mientras estaba en la Antártida, en Ushuaia, habló por radio, como se usaba en esa época, el teléfono y era imposible, con mi esposa y le digo, suspendido el viaje de retorno, no sé por qué, pero no podemos ir. Entonces, bueno, al otro día o a los 2 días me llama de nuevo, urgente que uno de mis nenes, el más chiquito, inexplicablemente se había agarrado una afección que no sabían de qué era y que estaba mal y que esperaba que yo volviera. Entonces me aconsejaron el médico de que si no me dan la licencia, que renuncie a esa campaña antártica y volverla, pues estaba en juego la vida del nene. Bueno, hicimos 1000 cosas y me autorizaron a irme por una semana. Entonces agarré el avión, no tenía lugar, pero igual me consiguieron, con el compromiso de cuando me mandaron un telegrama para presentarme de vuelta, gente en Ushuaia. ¿Eso qué mes era del 82? En enero del 82. Ya. 82. Entonces volví a casa, cuando mi señora le comentó que yo volvía, inexplicablemente se fueron todos los síntomas, se recuperó. Bueno, con unos poquitos días que estuve ahí, suficiente para que volviera a la vida normal. Mirá cómo influenció en un nene, ¿no? Capaz que él presentía, nosotros no sabíamos nada. Vuelvo a Ushuaia y ya no estamos en el Bahía Paraíso, sino nos trasladarán al rompehielo de Irizar. El Irizar iba a ser una entrada hacia el Valle San Martín, detrás del Círculo Polar Antártico, y llevaban a un japonés que era un recordman solitario en el Polo Norte. Él y sus perros habían llegado solo al Polo Norte con perritos y demás. Y quería hacer lo mismo en el invierno, desde la base General San Martín, a una isla que había un monte, que él iba a ir con los perros, iba a escalar ese monte, bajar y anotaron sus récords. Bueno, lo conocimos, era un personaje, ya sé que ahora no me sale el nombre de este personaje, pero bueno. Y quedó ahí en San Martín, lo dejamos en San Martín, esperando que se congele el mar en invierno para hacer ese recorrido. El compromiso de la Armada Argentina, o del ejército en ese caso, pues lo va a hacer el ejército, era darle todo el apoyo logístico y la Fuerza Aérea en su momento le iba a dar apoyo aéreo para seguridad de él cuando fuese llegando allá. Bueno, ese era el compromiso. Cuando se armó todo el lío este de Georgia y demás,
el pobre hombre quedó varado ahí, no se le pudo dar ningún apoyo y tuvo que claudicar de hacer su récord en el Polo Sur. Bueno, esa es una anécdota. Y ahí volvimos, bueno, hicimos un recorrido de toda la península antártica, volvimos a Orcadas. En Orcadas hice mi trabajo, que era mantener todos los equipos de electrónica, toda la historia esa, y llegamos a marzo del 82. En marzo del 82 nos vino a buscar el Bahía Paraíso, y cuando está anclado ahí en la bahía de Orcadas, nos enteramos por teletipo, eran las comunicaciones de ese momento, ¿no? Que había un problema diplomático con el Reino Unido, porque en la Georgia habían desembarcado un grupo de chatarreros, le decían, con un compromiso comercial autorizado por la Embajada Británica en Buenos Aires, que era el siguiente. ¿Qué pasa? En las Georgias había sido económicamente muy rentable la caza de la ballena hasta el año 50 y pico, en que se prohibió la caza de la ballena en forma comercial. Entonces quedaron un montón de puertos en fiordos que hay en las Islas Georgias abandonados. ¿Qué se hacía en esos puertos? Se elaboraba la ballena, la convertían en aceite. Entonces quedaron Puerto Ley, Port Grytviken y otros dos más que no me acuerdo los nombres ahora, y quedaron abandonados. Cuando se fueron, son instalaciones industriales con todo tipo de cosas. Entonces estos tipos iban a desarmar todo en un cierto tiempo, lo convertían en chatarra, lo embarcaban y lo comercializaban. Ese era el tratado con una empresa escocesa que era la dueña de esas factorías. Bueno, no sé por qué los británicos inventaron de que no tenían autorización. Bueno, con los años después averiguamos todo cómo fue, pero bueno, de que no tenía, que la autorización tenía que ir por Grytviken, que en Grytviken había un representante legal del gobierno británico, y una estación científica como la nuestra, pero bueno, tenían que ir a sellar no sé qué cosa ahí, pero dijeron que no transaban y que los venían a expulsar. Se tenían que ir porque habían venido en un buque de la Armada, en el Bahía Buen Suceso en ese momento. Entonces el gobierno nuestro decía que no, el británico que sí, que sí, y los británicos desde Malvinas mandan el buque, el transporte polar Endurance, con militares ingleses a expulsar a esta gente. Lo iban a meter en el buque y llevarlos a Montevideo, no sé dónde. Entonces el gobierno nuestro decide proteger a estos muchachos, y cuál era el buque más cercano, era el que estaba en las Islas Orcadas, que era el Bahía Paraíso, en el que yo me estaba subiendo en ese momento. Y venía con un grupo de militares que también inexplicablemente estaban arriba del buque. La tripulación militar, pero esta era una tripulación netamente de infantes, y buzos tácticos y demás, comandado en ese momento por él, que después fue muy famoso por otros casos, Teniente Astiz. Bueno, entonces nos subimos al buque y dijimos, disparamos para Orcadas a la Georgia, a llegar antes que los ingleses. En el trayecto nos encontramos con el buque inglés, nos cruzamos 2 o 3 veces. Bueno, llegó el 24 de marzo y a la noche entramos en una bahía, se llama Puerto Ley, donde estaban los chatarreros esta. Y a la madrugada, eran 4 de la mañana, estos infantes que bajaron con una lancha y desembarcaron ahí. Y inmediatamente ahí después de ellos, nos hacen bajar a nosotros con todos esos cajones misteriosos que habíamos preparado para un lugar misterioso y demás, había que instalarlos ahí. O sea, el misterio se había resuelto y eran las Georgias. Como lo habíamos hecho en el 77 en la Sandwich, se animaron a hacerlo un poquito más cerca, en las Georgias, suponiendo que no iba a haber problema. Pero el gobierno inglés, que no lo había afectado tanto en el 77, había cambiado, y el gobierno actual de ese momento no fue así. Entonces la señora Thatcher impidió de todos modos que se instalara. Bueno,
Así que bajamos esa madrugada con nuestros cajoncitos, con transmisores, antenas y demás, y a instalarle una radio para estos muchachos que habían bajado. Estuvimos un día ahí, conocimos a los chatarreros también, que nos ayudaron a conseguir este cable con alimentación eléctrica para todo eso. Y cuando amaneció, vimos que o sea, la Georgia, te comento, paisajísticamente es hermoso. Es montaña, nevada que cae al mar, y entre eso hay muchos fiordos que protegen a los puertos. El lugar es divino para ir de turismo. Y esta era una situación media rara. Bueno, y al amanecer vimos que había un helicóptero inglés arriba de una montañita. Se suponía que estaban sacando fotos, filmando, no sé qué. Bueno, llegó la noche, instalamos todo esto, nos subimos al buque, el grupo de reparación electrónicas, que éramos nosotros. ¿Cuántos eran? Cuatro civiles y un jefe que era un capitán, un ingeniero. Los únicos autorizados a bajar, aparte de esta otra gente que había bajado. Volvimos a subir ¿Y la otra gente? ¿Cuántos eran los infantes? Y los que eran 20 y pico, de los obreros estos que estaban. Y los militares que bajaron nuestros eran 12. Nos embarcamos otra vez y salimos del puerto y durante unos cuantos días estuvimos dando vueltas en Georgia. El objetivo era no perder de vista al barco inglés. Pues se suponía, sabían que ahí iban los militares ingleses. Entonces uno iba por un lado, el otro. Y siempre en el radar se mantenían vistos. Cuando se cruzaban, se saludaban, ¿viste? Pero no suponíamos que iba a pasar lo que pasó después. Bueno, pasan los días. Y para que te comente cómo era en ese interín, Astiz había vuelto a subir con nosotros. Estuvo unos días en la isla, después volvimos a buscarlos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Nos enteramos también por teletipo el día primero de abril a la madrugada de que se iba a tomar las Malvinas, ¿sí? Entonces, en ese momento, Astiz con su gente que estaba ahí, que le habíamos ido a buscar nosotros a Puerto Ley, sin saber por qué lo habíamos ido a buscar, porque estaban para proteger a esa gente. Inexplicablemente lo vamos a buscar, suben al buque, y ahí nos enteramos que iba en camino una fuerza de ocupación de Malvinas. Bueno, esta gente, estos militares, echaron maldición ahí y se pucha. Nos dijeron que el lío iba a ser acá, y parece que va a ser en otro lado. ¿Viste? Consecuencia, el 2 de abril se toman Malvinas, muere Chino, que era el jefe de estos muchachos también. Bueno, y estos diciendo que los habían engañado, que le habían dicho que el lío iba a ser ahí, y bueno, y fue en Malvinas. En teoría, simultáneamente con Malvinas se tenía que tomar las Islas Georgia del Sur. El buque que venía con militares argentinos, infantes, para traerlos era la corbeta Guerrico, y porque los agarró un temporal en el camino, llegaron un día más tarde, el 3 de abril. ¿Sí? El 3 de abril a la mañanita se juntan el Bahía Paraíso y la corbeta Garrico. De la corbeta Garrico traspasan todos los militares que eran infantes del Batallón de Infantería Marina número 2 al buque nuestro. Porque pasa, nuestro buque tenía una plataforma de aterrizaje y tenía 2 helicópteros. Un helicóptero Puma del Ejército y un helicóptero Alouette de la Armada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezaron a meter a los infantes en el helicóptero del ejército, que era de transporte, y los llevaron a Grytviken. ¿Viste? Antes de eso, le mandaron el buque unos radios a los tripulantes ingleses diciendo que el gobernador en Malvinas se había rendido y que pensaban que ellos actúen de la misma manera, porque se había un enfrentamiento y no sabían qué iba a pasar. Entonces lo mandaron, que yo después les voy a mostrar. Tengo ese radiograma acá copiado. Y bueno, no lo contestaron. El primer helicóptero baja,
va acá con 12 o 15 infantes que se distribuyen en un lugar. No pasó nada. A su vez, el otro helicóptero, la Alouette de la Armada, estaba vigilando por ahí, se veía movimiento de gente armada, no decía nada. El segundo viaje, cuando van a bajar la segunda tanda de infantes, aparecen los ingleses de lugares que estaban ocultos y les empiezan a tirar con todo lo que tenían. Consecuencia, al helicóptero le meten muchos tiros. En ese momento mueren dos infantes arriba del buque, del helicóptero, y hay muchos heridos. Y a su vez queda inutilizado el helicóptero. Y por suerte, de una península había una caleta, una entrada de agua. Y el helicóptero, averiado como estaba, se pudo meter unos 500 metros más allá y bajar en un lugar sin estrellarse, ¿no? Pero inutilizado. Vos recién hablabas de los radiogramas y de estas comunicaciones. ¿Eso te encargabas vos? No. Eso los radiooperadores de la Armada. Ajá. Yo me encargué de traerlos como souvenir cuando fui a la radio inglesa. O sea, son souvenirs nuestros que, bueno, ya lo vas a ver. Entonces le siguieron tirando con todo al helicóptero. Como te decía, consecuencia, 2 muertos, muchos heridos. Y a su vez la corbeta Guerrico, que estaba en la bahía, quiso entrar para interponerse entre el buque, entre el helicóptero y los ingleses, y tirarle también con los armamentos que tenían ellos, y también tenía todo el armamento trabado, porque cuando tuvieron el temporal se le inutilizó el cañón, un montón de cosas, y lo llenaron de tiros. No sé cuántos, pero a mí me dijeron que había más de 300, 400 tiros en la estructura del buque, ¿no? Aparte de tirarle con fusiles y eso, le pegaron con un cohete arriba de la Guerrico, que también falleció un cabo de la Armada, y hubo también muchos heridos graves, y consecuentemente se salvó en ese momento de que lo hundieran, ¿no? Porque era una zona muy bajita que no podía maniobrar mucho el buque. Entonces retrocedió así marcha atrás un poquito más, y con unos cañones que tenía de forma manual, le tiró 3 o 4 cañonazos a los ingleses ahí, sin lastimar a nadie, porque la orden era recuperar las islas, pero en forma incruenta, ¿no? O sea, no tenía que haber víctimas inglesas. No sé qué clase de guerra era, pero bueno. Y pasó eso. Inmediatamente después de los cañonazos, los ingleses, o sea, todo eso pasó en un lapso de tiempo, media hora, 40 minutos, pues. Se entregaron, que ese era el negocio de ellos. Era resistirse en ese momento, causar el daño mayor que pudieran hacer, y después de entregarse, pues sabían, según la Convención de Ginebra, que iban a ser prisioneros de guerra y los tenían que devolver a su país después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó así? Así que bueno, pasó eso, fue el mediodía. Nosotros estamos en el buque nuestro, el Bahía Paraíso, estamos allá a 2 o 3 kilómetros. Pero vimos todo lo que pasó, porque ¿qué pasa? Yo en ese momento estamos almorzando, fue el mediodía. Entonces por eso activa por los difusores de órdenes del barco que prepararan el quirófano porque venía alguien afectado en el helicóptero. Suponíamos que era un sargento del ejército que una pataleta al hígado, ¿viste? Algo, pues, un tipo de sí, comía mucho. Digo, uy, el gordo se descompuso. Y no, cuando dijeron, no, se están pegando tiros, salimos a la parte de atrás del barco a ver, y justo fue en el momento cuando le pegan con el cohete a la Guerrico, una tremenda llamarada en el barco. Digo, se armó la guerra. O sea, te agarra ese momento no sabes si sentimiento de bronca o en qué nos metimos, ¿viste? Porque yo trabajé toda la 47 años en la Armada, ¿viste? Conocí a varias gente y acordémonos que en aquella época era de gobierno militar y demás. Y dijimos, ¿en qué lío nos metimos? ¿Y saldremos de esta o no? Y entonces empezaron ahí a llegar los heridos. En el helicóptero quedó sanito, que podía traer de a 1 o 2 por vez, ¿no? Y bueno, y inmediatamente eso, avisan por los difusores del barco, el personal de electrónica, que éramos nosotros 4 y nuestro jefe,
nos preparamos para desembarcar en una lancha. La lancha era, ¿viste la lancha de desembarco que vos ves en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que tenía con una rampa? Tal cual es la que usaban para hacer el transporte de mercadería en la Antártida, ¿no? O estaba la lanchita esperándonos. Dos de nuestros compañeros estaban durmiendo, así que ni se habían enterado que estamos en lío. Entonces le digo, mira, somos dos que estamos despiertos y el jefe nuestro, no, dice, los 4 más de su jefe. Y nadie más. Y bueno, bajamos. Dispersamos nosotros, tuvimos que decir que estamos en guerra y nos hicieron bajar. ¿Qué? Y nos ¿De qué hicieron manera les dijiste, estamos en guerra con ustedes? Los panes, despertarlo de, che, ¿qué pasa? No. O ¿qué sea, pasó ahí por entonces sí, era algo inexplicable. Entonces dije, ¿qué pasa? No, tenemos que bajar. Pero no, después, no, estamos en guerra. No, ¿qué guerra? Y vístanse, agarren las cosas, las herramientas y vayámonos. Bueno, cuando vamos en la lancha, venía uno de los muchachos que iban con Astiz, que en ese momento se los llamó los lagartos, y dice muchachos, caminen cuando desembarquemos atrás nuestro. Dice, no se dé bien porque hay muchas trampas cazabobos que habían puesto los ingleses. Las trampas cazabobos, que son trampas explosivas en lugares útiles para que se destruya si uno mete la pata y lo acciona eso, ¿no? Digo, pero no tuvieron tiempo de buscarlo. Y no, dice, pasó así, detectamos alguno acá, allá, pero donde van a trabajar ustedes, que es en la radio, no tuvimos tiempo de hacer nada. Entonces uno dice, ¿cómo? Yo había visto muchas películas de guerra de chico y veía siempre en una situación bélica, cuando se rinde uno, lo primero que hace es rompe todo, las claves de radio, las radios, todas las cosas para que el enemigo no lo utilice. Inexplicablemente acá está todo bien. Y aparte, cuando nos bajamos del buque, aparte de nuestra misión era hacer andar la radio de los ingleses para que la usen el personal militar nuestro. Y a su vez, que tratásemos de ubicar las claves de radio de los ingleses, que nos volvían locos en el buque para buscar las comunicaciones, pues decían que pasamos al canal 2, al 3, y nunca sabían qué frecuencia era en ese momento. Entonces dice, bueno, nos dieron esa responsabilidad también. Sigamos a la radio y estaba todo sanito, inexplicablemente todo. Entonces uno nos dice, no, no debe haber nada, dice, porque recién un inglés estuvo buscando sus cosas acá y entró sin decir nada. Bueno, entonces digo, no, pero igual vamos a buscar. A ver, empezamos despacito. Entonces en ese momento viene el jefe militar argentino de los infantes, el teniente Luna, y nos dice, no, métanle, dice, por acá tenemos apuro. Dice, pues no sé cuánto podemos dar. Digo, bueno, pero la seguridad nuestra. Dice, no importa, dice. Dice, busquen ustedes. Digo, nosotros que sabemos de explosivos, sabemos de electrónica, de explosivos no. Dice, bueno, dice, tratar que muera uno de los azules. Solo estamos vestidos azul. ¿Cómo? Si fuera esta campera, para azul. O un verde, los verdes eran los infantes. Es lo mismo. Entonces dijimos, no es lo mismo, ustedes son militares, nosotros no. Esto funciona es esa. Y empezó a abrir descontroladamente cajones y cosas. Entonces el jefe nuestro, por suerte, tenemos un lado militar más que él, lo paró y le dijo, no, que el teniente Luna, teniente Luna? Dice teniente Luna y el que penetra era un capitán. Entonces dijo, no, váyase, con mi gente lo vamos a hacer como queremos nosotros hacerlo. Bueno, se quedó con la vena así de ese hombre, bueno. Y nos pusimos a buscar cosas y entre esas cosas había arriba una de esas como esta, una caja de herramientas de los ingleses con una campera y otras cosas más ahí arriba. Y la miramos, viste, de arriba, y abajo había otro estante. Y empezamos a mirar por abajo y baja un cablecito. De ahí de esa valija de herramientas, abajo otra caja, donde había 2 cablecitos pinchaditos ahí. Y miramos la caja y eran como panes de manteca, ¿viste así? Que después nos enteramos que era C4, el explosivo ese. Entonces, bueno, cuando lo vimos, upa, ¿qué hacemos? Entonces llamamos a uno de los lagartos estos que estaban ahí. Digo, mira, encontramos esto, ¿qué hacemos? Entonces vino, lo miró, lo desenchufó. Dice, listo,
una vez que lo desconectás, podés zapatear encima, prender los fuegos, que no se activa eso. Entonces recién ahí pudimos trabajar tranquila. ¿Viste? Bueno, pero el susto lo pasamos. Bueno, en ese interín nos pusimos a trabajar para hacer andar todo y a buscar las claves de radio que las encontramos. ¿Sí? Que eran una de las misiones que nos habían impuesto. A su vez, algo que tengo acá, que es la agenda, que era el radio, ¿cómo te puedo decir? El diario de los radiooperadores, que tenían todos los registros de las llamadas que hacían ellos desde el 1 de enero hasta ese día. Entonces lo vi, me interesó y me lo guardé. A su vez había una nota hecha con unas cuantas duplicados. En esa época los duplicados eran con carbónico y escritas a máquina. Entonces, ¿qué decía? Una era del jefe científico inglés llamado Steve Martin, en que decía que él no veía bien que haya gente armada de su país en las islas, porque ese era un país para estudios de la civilización, y que no estaba de acuerdo que haya armas porque podía haber, ¿cómo se llaman? Un enfrentamiento, y era peligroso porque había elementos químicos y radioactivos que no sabía qué podía pasar con eso. Entonces terminaba la nota diciendo, esperemos se resuelva en paz. Y a su vez le contesta el jefe militar inglés, un teniente, que se llama Kate Mills, y le pone que ellos estaban para proteger a los súbditos de la colonia, de su majestad, la reina, y todo el título que ponía que eso, y que esa era la función de ellos, protegerlos, y que también esperaba que se resuelvan pacíficamente. Los vi, había originales y duplicados. Los originales están acá, los duplicados se los di al jefe mío, no sé qué hicieron después. Pero este libro nunca se enteró mi jefe, que lo tenía yo el año pasado. Pasó el tiempo, bueno, hicimos todo el trabajo, hicimos funcionar todo, y este jefe, Teniente Luna, cuando nos vamos a ir de la isla, dejamos todo para que funcione. Nosotros llevamos valija de herramientas nuestras herramientas eran siempre importadas, americanas o eso. Y no íbamos con, entonces cuando nos encuentra dice, no se puede llevar esto. ¿Cómo que no es una herramienta nuestra? Dice, no, todo eso es importado y yo después voy a tener que dar cuenta de todo lo que está acá cuando tenga que devolver las cosas. Digo, ¿cómo? Devolver las cosas, te mataron 2 personas, tenés muchos graves y estás pensando en devolverlo, ¿cómo? O sea, tenía una mente administrativa y no de un combatiente, ¿viste? Bueno, otra vez interpuso el jefe nuestro, eso de mi gente, vamos a la lancha. Pero te das cuenta que no, ¿cómo te puedo decir? No quiero decirte que no preparaba, pero no preparaba para la guerra a veces. Porque habían puesto a una persona a dirigir eso que no pensaba lo que tenía que devolver y no, ¿viste? Lo que había pasado. Nos vamos a la lancha de desembarco otra vez para irnos al barco, y ahí estaban todos los ingleses, los civiles, estaban en la misma lancha que nosotros. A los militares a los que llevado en otro viaje anterior. Así que arrancamos de ahí y ya era de noche, al barco nuestro que estaba ya a 2 o 3 kilómetros. Y ahí, bueno, se desató un sentimiento raro, en el caso mío, ¿viste? Yo miraba a los ingleses que cumplían la función nuestra cuando vamos a la Antártida, ¿viste? A trabajar y a aportar lo nuestro. Y con la tristeza que miraban eso, ¿viste? Gracias a Dios no fue lastimado ninguno de ellos, ¿no? Un solo inglés militar fue herido de un tiro en un brazo, el único. Y a mí me pasó lo mismo. Yo, años después me animé a decirlo, ¿no? En ese momento nunca me atreví, porque los primeros años, ¿viste? No se hablaba nada de esto. Y a mí me dio bronca, pese a ser argentino, digo, porque yo veía cómo se trabajaba, y digo, esto es una improvisación de algo que sale. Y salió para la miércoles, ¿viste? Salió mal, y un sentimiento de culpa tenía. Te digo, me dio tristeza.
Bueno, llegamos al barco, subimos todos, con los prisioneros estuvieron en nuestro barco, los heridos los operaron en el Bahía Paraíso, y bueno, ahí subió Asti con su gente a través del barco nuestro, quedaron los otros infantes, y de ahí los fuimos a llevar al otro puerto donde estaban los chatarreros, para que Astiz y su gente cumplían la misión que era protegerlos a ellos. De ahí nos fuimos con los muertos y heridos a Río Grande, a su vez con la corbeta Guerrico, que estaba averiada por los tiros y cañonazos. Nos fuimos a Río Grande, tardamos como 2 o 3 días, un tremendo temporal. De Río Grande bajaron a los muertos en el helicóptero, y el helicóptero ese era... ¿Qué día estábamos ahí? Esto pasó el 3, el 5, el 6 más o menos de abril. De ahí yo tenía una carta que yo había escrito, ¿viste? Cuando íbamos en el buque era la psicosis de que había un submarino inglés que en cualquier momento nos iba a dar como le pasó a Belgrano. Para calmar su sed de venganza, o quién diría, ¿no? Que algún buque iba a sufrir algo. Entonces los que estábamos de ahí éramos nosotros. Entonces te decían, bueno, duerman, vestidos, pero si su camarote estaba con la línea de flotación del barco, duerman aunque sea en un comedor, pero vestido con eso lo hubiera puesto. Psicosis, ¿viste? De hundimiento. Y bueno, llegamos a Río Grande, bajaron los muertos, y ahí nos dicen que tenemos que ir a Puerto Deseado. ¿Decías que tenías una carta? Yo había escrito una carta en el momento de depresión, ¿viste? En el buque de nuestras funciones, nada. Somos turistas, ¿viste? Y todos en el barco te decían, pero ustedes no son militares, tienen que desembarcarlo. Según la Convención de Ginebra, los civiles no pueden estar en la guerra sino por su propio consentimiento. Nosotros nadie nos preguntó nada. Y te daban manija con eso. ¿Quién les decía eso? Y los suboficiales de la Armada, ¿viste? Teníamos una amistad ya con todo eso, ¿viste? De tantos días estar juntos. Y vos decías, ¿y qué hago yo acá? Jefe, ¿no podemos bajar? No. En Río Grande dijeron, siguen arriba al buque, junto con los prisioneros ingleses. Bueno, fuimos a Río Grande, y en Río Grande, como el buque había quedado vacío de helicópteros, uno averiado en las Georgias y el otro se desembarcó en Río Grande. Entonces nos cargaron 5 helicópteros del ejército arriba al buque. Tenía 2 hangares, más la plataforma, iban todos los helicópteros ahí. Y de ahí a Malvinas, que tardamos unas 18, 19 horas desde Deseado a Malvinas. Cuando llegamos a Malvinas, desembarcamos en el helicóptero, otra vez Deseado, hace otro viajecito más. Hicimos 2 viajes llevando helicópteros. Y también la psicosis, están en zona que no me acuerdo cómo le habían llamado ellos, y en cualquier momento le van a dar. Y no era un buque preparado era un buque transporte polar antártico. No tenía sonar como para detectar un submarino. Entonces, todo el mundo afuera de los que eran del buque, mirá la tontera, buscar un submarino con larga vista en el mar, con ola de 7, 8 metros. ¿Viste? Bueno, pero era parte de la psicosis. Y nosotros ahí queríamos bajar en Deseado las 2 veces, ustedes siguen en el buque. Bueno. Y de ahí después se decide que el buque lo van a transformar en hospital y lo llevan a Puerto Belgrano. Que llegamos el 13 de abril a la noche. 13 de abril a la noche llegamos a Puerto Belgrano. Ahí bajan a los prisioneros ingleses, los llevan en unos micros con los vidrios tapados a la base de baterías, los llevan a los infantes, y a nosotros, dice, ¿y eso es lo que hacemos? No, sigan en el buque ahí hasta que tengan nuevas órdenes. Bueno, nos quedamos, nos pusimos a recorrer de aburridos Puerto Belgrano. En ese momento estaban preparando todo, después de 2 de abril prepararon toda la flota para lo que se venía. Estaba el crucero Belgrano, había un montón de barcos, ¿viste? Poniéndolos en orden para salir al avión, para ir a la guerra. Así que bueno, nos vimos todo ese espectáculo que había ahí. Y al otro día también, ¿y cuándo nos vamos, jefe? Pues subí en Buenos Aires, éramos los 4 de Buenos Aires.
Vos para este momento con tu familia no habías tenido ninguna comunicación. No, Y te, recién ahí, bueno, para, esa carta que que había escrito con mucho sentimiento, ¿viste? Y como que no lo íbamos a ver más, pues nos iban a dar una carta para tu familia. para mi señora y mis chicos. Entonces, es más, la había metido en una bolsa plástica por si se mojaba, que alguna vez le llegara. Como los del buque no pueden mandar correspondencia a no ser que hablase por radio. Y las comunicaciones por radio estaban vedadas todas. Eh, entonces, cuando bajó el helicóptero en Río Grande, algunos de los mecánicos que habíamos hecho cierta amistad en el buque, digo, mira, toma, te doy esta carta, eh, cuando llegué a Río Grande o donde sea, mandámela a mi señora a Buenos Aires. Bueno, ese casi vos estaba Bahía Blanca, que él era de acá, de Espora, y de acá se la mandó a mi señora. Yo llegué el 13 de abril a Puerto Belgrano, y ella la habrá recibido más o menos ese día o uno antes. También después me comentó el efecto que tuvo entre ella y sus amigas, viste, las cartas, viste, bueno, ¿Qué te comentó? y que lloraban todos. Y pues era, viste, no sé, lo que escribí en ese momento no sabes lo que sentí. Y bueno, después se perdió la carta, no sé dónde fue a parar. Y bueno, y estuvimos ese día en Puerto Verano, y recién al otro día nos dicen, nos vamos para Buenos Aires, en tren. En ese tiempo existía el tren. Eh, bueno, los cuatro nos vinimos a nuestro destino, que era en Buenos Aires, y con la suposición de como habíamos estado en zonas de conflicto y demás, nuestra experiencia iba a servir y nos iban a decir, bueno, vuelvan al sur, que es a Río Grande, Ushuaia, donde sea, eh, a prestar servicio allá, ¿viste? No, cuando llegamos a nuestro taller, Buenos Aires era otro mundo distinto. Se vivía el mundial de fútbol que iba a ser en España. Entonces, historias, cosas que no se vivían acá. Entonces, no. Y, digo, ¿qué hacemos? Y nos dicen, no, vos hacen de licencia. Tienen la licencia anual. Viste que teníamos como un mes de licencia. Más la que le corresponde para haber estado en la Antártida. Digo, estuvo en la Antártida, estuvo en la guerra. ¿Qué es? No, no, dice, no. Tómenselo, dice, si hace falta algo, lo llamamos. Viste, un desamor por todo eso, por la falta de información que tenían, ¿no? Nuestros compañeros mismos, viste, se hacían, no sé, no le interesaba a nadie. Bueno, nos volvimos, nos fuimos de licencia. Dice, si lo precisamos, lo llamamos. Yo tenía un departamento ahí en Buenos Aires, en una avenida, y tenía un balcón que miraba para el lado del río. Y bueno, fuimos a casa a hacer vida normal. Tampoco me animaba a ir de vacaciones a ningún lado, pues, digo, no sé en qué momento me llama. Y bueno, y yo veía, viste, por mi balcón desde la cama, a veces cuando me despertaba que no podía dormir, si los aviones que bajan y suben en aeroparque, aviones comerciales. Pero yo siempre esperaba ver un avión de guerra inglés, no sé, viste, tenía la mente así. Y bueno, nunca pasó, pero viste, tenía eso. En su vez, en el edificio yo vivía, eh, en mi departamento vivían unos cuantos militares también. La habíamos comprado, viste, en un consorcio civiles y militares. Entonces, como sabían que yo había estado allá, me llevaban, viste, me sirvió para que me inviten a cenar mucha gente. Querían saber qué había pasado allá. Entonces, viste, íbamos, comíamos con ellos, todo eso. Y cuando salía el tema, cómo fue el tema allá, yo les comentaba lo mismo que les comento a ustedes. Dice, no, no puede ser, acá nos hablan de otra cosa. No, mira, sí, 20 militares ingleses hicieron lo que hicieron con 2 buques nuestros y helicópteros y demás. Me imagino lo que va a hacer cuando venga un grupo grande de militares de eso. Por la improvisación nuestra, ¿no? No, no puede ser si nos dicen que estamos. Yo te digo lo que yo vi. Dicho y hecho pasó, ¿viste? Lo que pasó después. Consecuencia, nunca nos llamaron. Pasó toda la guerra. eh, Volvimos después, se terminó la licencia, volvimos al trabajo. Nunca nadie nos preguntó dónde habíamos estado.
que habíamos hecho. Solamente una vez vino un teniente, porque el papá era, no sé, almirante que era, que por interés propio de él nos van a preguntar, che, ¿cómo fue allá? Y le comentaba. Pero oficialmente nunca nadie nos preguntó nada. Bueno, pasó la guerra, la rendición, toda la historia. De los 4 que estamos trabajando juntos, O sea, los 4 que fueron allá trabajaban en el mismo en lugar. el mismo lugar. Uno cumpliendo, uno arreglaba teletipos, yo transmisores, el otro otra cosa. 2 de ellos se fueron de la Armada, pidieron la baja y se fueron a actividades particulares. Y 2 quedamos. Pasaron 2 o 3 años y con el compañero mío que había quedado ahí, le digo, los 2 nos llamamos Eduardo. Sí, vamos a averiguar qué figura en el legajo nuestro de esa temporada, de la época de la guerra, a ver qué dice. Entonces, oh sorpresa, decía, fulano de tal y fulano de tal, año 1981-82, campaña antártica sin novedad. Que había estado en la Antártida y en ningún lado más. Entonces ahí nos agarró, viste, la locura. Pasamos esta situación, pasó todo esto, y si no hubiese pasado algo, ¿qué responsabilidad con nuestra familia, todo eso? Entonces dije, bueno, esto no puede ser. Pedimos, viste, una entrevista con nuestro jefe en ese momento, y le dijimos lo que habíamos hecho. Que trabajamos buscar claves de radio, desarmamos explosivos, hicimos esto, hicimos todo. Dice, no sabíamos nada nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? Una declaración. Fírmenlo y vamos a llamar a su ex jefe en Antártida, cuando fuimos allá, que se llama el Capitán Crespo, que dé el conforme de que todo es así. Lo hicieron venir no sé de dónde y dijo que sí que era verdad. Entonces recién ahí, en nuestro legajo, agregaron que habíamos estado en esa situación. Pero si no lo sabíamos en ese momento, no teníamos ningún testimonio para decir, bueno, en ese momento no se hablaba de veteranos, de ninguna cosa. Es más, era una mala palabra, así que había estado en las islas a veces. Y lo notaba, viste, con los compañeros de trabajo, con todos. Me acuerdo que en esos momentos había venido un chico que había sido un colimba del Belgrano, un sobreviviente, y le habían dado trabajo ahí, en nuestro trabajo. Y lo habían puesto en un lugar como, y todos lo de él como el loco de la guerra, ¿viste? El loquito de la guerra. Y nosotros ni nos animamos, así que, digo, está en la guerra, si no éramos locos también. Bueno, esa discriminación había. Años después, eh, bueno, hicimos todos esos papeles y con mi esposa tomamos la determinación. Después tuve 2 hijos más, ¿no? 2 preguerra y 2 posguerra. Determinamos un día de venirnos a vivir a Bahía, pues mi señora había sido de Bahía, y yo como había vivido en Punta Alta, tenía mi familia también allá, no me era ajeno a esto. Y bueno, vinimos un día de vacaciones, un enero del 87, y cuando estamos acá, le digo a mi señora, ¿y si nos quedamos a vivir acá? ¿Y cómo hacemos? Yo tenía mi suegro, todo acá. Y digo, bueno, averiguamos la escuela. Primero, buscar lugar para los chicos. No había problema. Y mi trabajo era de la Armada, de un traspaso. Averigué acá en Espora. Me hizo, sí, si venís, con todo gusto te agarramos acá, pero tenés que negociar tu pase de Buenos Aires que te largue. Así que ¿Tu esposa trabajaba en Buenos No, Aires? no, se encargó de los nenes nomás. Entonces volví a Buenos Aires antes que termine mis vacaciones para negociar mi salida de allá para venir para acá. Y bueno, les pareció bien, pero tenía que pasar un tiempito y conseguir un canje. Que alguien de acá quisiera irse a Buenos Aires para cubrir mi lugar y yo cubrí el lugar de él. Bueno, conseguí un chico de acá que quería irse a Buenos Aires y lo hicimos. Después tuve que hacer unos cuantos trabajos allá en Buenos Aires antes de venirme y nos quedamos a vivir allá. Puse en venta mi departamento, lo pude vender y me quedé hasta abril, se me hacen, sí, abril del 87. Mi señora se estableció acá y hice la última mudanza en abril del 87, el día del golpe de los Carapintadas de Rico. Yo seguía, estaba con el camión de mudanza y en la ruta estaré viviendo para acá.
Así que toda mi vida está asignada por cosas militares, no sé, ¿viste? La guerra, el día de la mudanza, las sublevaciones, así que bueno. Y acá estuve en Espora durante años, y ahí después con el tiempo, justo cayó a los 3 años que estaba acá en el taller de electrónica de Espora, como jefe del taller de electrónica, quien había sido mi jefe en esa campaña antártica, el Capitán Crespo. Entonces me lo, uy, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? No lo habíamos visto durante años. Bueno, buena onda, todo bárbaro. Entonces en ese momento no se hablaba todavía de los veteranos, ni de las medidas del Congreso. Estaba Menem en esa época de presidente, y recién se hablaba de que iban a reconocer a los veteranos. Entonces un día lo veo que mi jefe viene todo empichado de gala con una medalla del Congreso. Yo, jefe, ¿y eso? Dice, ¿cómo? También te corresponde a vos, ¿cómo no la te? Digo, si no lo sabe usted que fue mi jefe. Nunca nadie dijo, sí, hicieron una ceremonia no sé dónde, y a todos los que estuvimos en el conflicto, el Congreso nos reconoció como veteranos. ¿Y nosotros qué? Dice, dice, nadie le dijo nada. Nada. Dice, bueno, venite, andate a Buenos Aires, que hay una oficina recién creada de veteranos de Malvinas, que están recopilando todos los datos De Armada eso, ¿no? de la Armada, de los que estuvieron en los buques y que no estaban inscritos. Bueno, y me fui con ese papelito que habíamos hecho en una vez, esa declaración de que habíamos estado donde, y nos dijeron, sí, a usted le corresponde. Así que déjame todo esto, los datos, diciendo, ya te vamos a llamar. Y un día me llama un cabo principal de la Armada, de esa oficina, me dice, mira, vení a Buenos Aires, tengo tu medalla y tu diploma del Congreso. Dice, teóricamente correspondería mandártelo al destino tuyo y que en alguna ceremonia pública te lo entregue. Pero hay mala experiencia con eso, se han perdido en el camino muchas cosas. Te sugiero que vengas de acá, te lo doy en propia mano y te lo llevas conforme. Así que hoy nomás le dije a mi jefe, a Buenos Aires de nuevo, me dieron la medalla, el diploma del Congreso, y bueno, y a partir de ahí empezaron los trámites a estar inscrito como veterano. Después vinieron la primera pensión que vino de la época de Menem. ¿Qué significó todo eso para vos? Y no, era ¿cómo te puedo decir? Siempre el personal civil de la Armada era como una, para el personal militar, ¿no? A excepción de algunos que eran amigos, eso. Pero era como una cosa que no existía. ¿Viste? Un desprecio, como era de cuarta, ¿viste? Por ser civil se era de cuarta. Te, te comento una situación que vivimos en el buque, cuando yo te comentaba que pedimos permiso para desembarcarnos, cuando terminó nuestra función, ¿viste? Tanto en Deseado como en Río Grande. Entonces le insistíamos tanto al jefe nuestro, que dice, bueno, voy a hablar con el segundo jefe del barco. ¿Viste? Entonces, bueno, tuve una entrevista con él y le planteaba, queremos bajarnos porque quizás hacemos falta por nuestra función en Buenos Aires, y acá en el buque estamos de turista, no hacemos nada. Entonces le dice, mirá las palabras, viste que podía haber buscado otras palabras para dejarte comer. Dice, no, ustedes los civiles para mí tengo la misma responsabilidad que tengo con los prisioneros ingleses. Dice, esa es la misma responsabilidad que tengo en este buque. Pero esos son ingleses, son el enemigo, nosotros somos propia tropa, como quien diría. Dice, no, no importa, eso es lo que te hace sentir, viste, para la miércoles, ¿viste? Entonces esa discriminación ha venido de mucho tiempo. Después con el tiempo se fueron puliendo muchas cosas, ¿viste? Pero en su primer momento, en la Armada, era una mala palabra decir que era veterano. Años después, acá en Bahía cuando vine, traté, ¿viste? De ver cuando tuve mi primera medallita, acordada ahí, de ver dónde había veteranos, ¿no? Entonces un día, en la Plaza Rivadavia, Vos te fuiste a buscar dónde había. claro, ¿viste? Era el 2 de abril, y digo, ¿dónde será? Bueno, un acto en la Plaza Rivadavia, que lo organizaban no los veteranos, sino las instituciones patrióticas de la ciudad. El Instituto San Martiniano, Belgraniano, todos esos habían tomado la responsabilidad de hacer los actos
invitar a los veteranos que conocía. Entonces fui solito ahí, viste, vi a uno o dos que tenían una medallita, pero todos desperdigados. Bueno, y un día de esos encuentro en la esquina estaban repartiendo chocolate, un carrito del ejército, una cocinita, a un oficial del ejército. Como vio con la medalla, se presentó, viste, dice, bueno, lo saludo, todo orgulloso el tipo. Dice, lo espero esta noche. Le digo, ¿esta noche dónde? Dice, ¿dónde todos los años? Le digo, mira, yo soy nuevo en Bahía. No sé dónde es todos los años. Dice, todos los años, el 2 de abril, en el comando del 5º Cuerpo, hacemos un locro en honor de los veteranos. Dice, lo hace el ejército y estás invitado. Oh, bueno, listo. Fui, y bueno, yo era como un sapo de otro pozo. Bueno, ahí conocí un montón de mis amigos de ahora, y ahí me empecé a integrar con él, con un grupito que todavía no era un centro de veteranos. Era algo desperdigado. Los que se habían juntado en un grupito eran los ex colimbas. Pero lo demás había civil y eso no. Entonces a partir de ahí nos empezamos a juntar. Y bueno, todos los años el ejército nos hizo sentirnos orgullosos de ser veteranos. Viste, cosa que la Armada no lo había hecho. Y bueno, y ahí todos los acercamientos, el 25 de mayo, el 29 de mayo, que el Día del Ejército nos invitaba, siempre a un locro, un chocolate, lo que sea, viste, nos hicieron sentir parte de la gesta. Y bueno, y de ahí nos sugirió una vez un general que conformemos una organización de veteranos para que el día de mañana, viste, todo esto quede. Y bueno, nos prestó instalaciones del ejército para que nos reunásemos. Y bueno, de ahí nació la conformación del Centro de Veteranos de Malvinas que estamos ahora nosotros, que fui parte integrante de la primera comisión. ¿Ese centro cómo se llama? Centro de Veteranos de Malvinas, Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Bahía Blanca. O sea, sin ninguna otra alusión a nada. Bien, ¿y dónde tiene sede? En este momento ahora estamos en la calle Falcón, al 900, con mucho trabajo, porque después de estas inundaciones, los centros de veteranos del interior del país nos responsabilizaron con los que ellos juntaban de mandarnos a nuestro centro. Y de ahí nosotros nos encargamos de distribuir a quienes creíamos que lo necesitaron. O sea, no fueron a lugares comunes, sino a lugares determinados que sabíamos que hacía falta. Así que cumplimos la función social, nos juntábamos primero pocos, después un poquito más, fue creciendo. Formando las distintas agrupaciones, los de que eran juntados de... Éramos un grupo grande, después se separó un grupito que formó una unión acá en Bahía Blanca inexplicable, pero bueno, están eso por ese lado, que dividió un poquito las aguas, pero lo nuestro es en función del bien del veterano, ¿ves? Y bueno, y nos juntamos en todo lo que hace falta, ¿viste? En los actos patrios, en asados, comidas, recordación, las familias, se han hecho amigos las familias. Y vamos perdiendo mucha gente con el tiempo. ¿Te imaginas? Los chicos que en esa época tenían 18 años, hoy tienen 60 y pico. En mi caso yo era un poquito más grande, yo tengo 74, 75 ahora. O sea, lo veo capaz de otro punto de vista. Pero bueno, me encantó compartir mi experiencia en el centro. Durante años fui secretario del centro. Viví todo esto con la familia, con ayudar después a las familias de los que fallecían, ¿viste? Dar indicaciones qué hacer. Y por suerte, después con el tiempo, fuimos reconocidos con las pensiones que nos dio el Estado, algunas provincias también. Y bueno, en este momento, yo me acuerdo que en los principios, cuando vine a Bahía, había veteranos de guerra pidiendo cosas en los colectivos. Repartieron unos diariositos, pedían cosas pidiendo limón, a veces vivían como sátrapas, ¿viste? Pobrecitos. Y bueno, en esa época perdimos a muchos. Y algunos se fueron para el lado que no tenían que ir, ¿viste? Del vicio, la mala junta, la bebida. Perdimos a muchos, ¿viste? Por la droga, todo eso. Y aquellos que no tuvieron el apoyo familiar
o quedaron colgados en el camino, los fueron para mucho más. Y ahí tenés el número de suicidados que hay en el país, que equilibra el número de suicidados tanto como los muertos en combate, ¿viste? Inexplicable. Pero inexplicable para nosotros, que no habíamos tenido experiencia de guerra. Pero según los británicos, ellos pasaron por la misma situación. No reconocido en un principio y tantos suicidados casi como nosotros, pese a que tenían experiencias en guerra. Y bueno, y acá estamos ahora haciendo lo que sentimos, lo que nos gusta. Yo soy jubilado, tengo nietos, me dedico a la vida de abuelo y a esto. Cuando a alguien le interesa que aportemos lo nuestro, ahí estamos para que se sepa por parte nuestra, ¿no? Así que más o menos ese un resumen de entre todo eso hay muchas anécdotas, ¿viste? Pero Claro. Yo te quería hacer una pregunta. Vos sos, digamos, empezaste hablando de la Antártida, de tus campañas en la Antártida, de tu trabajo como técnico hermoso, sí. Bueno, ¿qué te parece que significa hoy? Porque hoy hablamos, por supuesto, de soberanía, hablamos de Malvinas, pero vos entras en el tema Antártida y me parece interesante escuchar tu opinión acerca de, bueno, ¿cómo ves hoy esta cuestión geopolítica de Malvinas, Antártida, nuestro lugar en el mundo, la relación con eh, el, el país colonialista que es y sí, Gran Bretaña? cuesta reconocer que el perder la guerra no se va a perder muchas partes más. El no reconocer, viste, tanto de Gran Bretaña como el resto del mundo, viste, que fuese nuestra la Malvinas y demás, nos quita preponderancia sobre el sector antártico. ¿Qué es la Antártida? ¿Qué significa para nosotros la Antártida hoy? La Antártida hoy, o sea, somos pioneros de la Antártida. Fíjate que las Islas Orcadas está ocupada permanentemente por Argentina desde el año 1904. Somos los pioneros, nadie hasta el 40 y pico se viene a instalar la Antártida. Nosotros ya estamos de esa época, 1904. Después se fueron haciendo otras instalaciones. Para mí es un sentimiento la Antártida, ¿no? ¿Viste? No hay lugar más hermoso que ese, ¿viste? Después con las Islas Georgias, en el viaje también lo agrego a todo eso, que también es un lugar impagable visualmente, ¿viste? Para mí la Antártida, yo me quedé con ganas de ir otra vez como turista ahora. Lo hice siempre para ir a trabajar y ahí yo me olvidé de contarte algo. ¿Ves? Entre las anécdotas que había, cuando estuvimos en las Georgias, el día que desembarcamos, terminamos de hacer nuestro trabajo en la radio y fuimos testigos y partícipes del izado de la bandera argentina en la Georgia, la primera vez. ¿Quiénes eran? Éramos nosotros 4 los civiles, el jefe nuestro, el teniente Astiz y un suboficial argentino, y el teniente inglés y un suboficial inglés. O sea, en ese momento se subió la bandera argentina en el mástil. Ya se había arriado la bandera inglesa. Yo tenía una maquinita de fotos. En esa época eran maquinitas de fotos, unas Kodak chiquititas así, que me había cansado de sacar fotos y me quedaban 2 o 3 en el cosito. Entonces nos pusimos de ahí, le digo a mi jefe, le saco la foto esta, pues no hay foto, no hay nadie que registrase gráficamente ese momento. Dice, dale. Entonces, yo saqué las 2 o 3 fotos que me quedaban, y estoy todo emocionado, ¿viste? ¿Qué saldrá esto? Porque, ¿cuál era el procedimiento en ese momento? Te traía el rollito al continente, la mandaba a revelar y después veías qué pasaba. Bueno, y me lo guardé, ¿viste? Pero presenciar ese momento para mí es algo, ¿viste? La bandera, te digo, en mi caso, a partir de ese momento tiene otro significado, ¿viste? Fuimos los únicos testigos, éramos 5 y 4 más, 9 personas los únicos testigos de ese momento. Era el atardecer, ¿viste? Muy, muy colorado estaba, ¿viste? El ambiente. Y siempre tuve dudas que saliesen esas fotos. Bueno, y fue así. Cuando por la oscuridad y ese tipo de máquinas, ¿viste? No las pude recuperar. Salió todo oscuro. Y bueno, se comentó de que yo era el único que había sacado una foto.
Cuando volvimos al barco de ese día, el capitán del barco, que era una persona, Ismael García se llamaba, el comandante del Bahía Paraíso, una persona excelente, me llamó después de unos días de embarcado ahí. Dice, mira, me comentaron, dice que vos sacaste fotos, dice, de cuando se subió, cuando izaron la bandera argentina allá. Si te lo digo como un favor personal, dice, nada, por armada, nada de eso. Si sigan a salir, te encargo que me guardes una copia para mí. Digo, sí, jefe, ¿cómo no le voy a dar una? Bueno, no salió. Después cuando con el tiempo lo fui a ver y le comenté que no lo había podido hacer. Pero te digo, esa otra anécdota más que viví y no me la borro nunca más de la imagen. Y bueno, a veces me estoy olvidando cosas. A veces. Lo que dijiste nos olvidamos y por ahí... Es una historia muy interesante y te agradecemos mucho bueno, que hayas dispuesto este tiempo para venir a contarla. Seguramente quedan cosas en el tintero. Sí, uno se va acordando. Claro. No quise traer anotada, ¿viste? Porque a veces me pasa. Uy, me olvidé de comentar esto que era muy importante. Pero no. Me confié en mi memoria. ¿No? Bueno, te agradecemos muchísimo entonces Dari. tu presencia acá, tu relato, tu historia interesante. Bueno, esto va a formar parte, como te decía, entonces de un archivo donde van a estar los testimonios, Disculpa. las historias de todos los veteranos de nuestra zona. Yo te lo digo. Perdona. Sí, toma un bacteria. Te agradezco que a la gente interesada como ustedes en registrar esta parte de la historia. Si no, los chicos sabrán enterar por los libros como seguimos la historia nosotros y no sabemos si era tal cual así o no. Entonces, bueno, lo tienen de boca nuestra. Unos opinamos una cosa, otros otra, pero relatamos los hechos que vivimos. A algunos les parecerán que no tienen importancia, para nosotros sí. ¿Tus compañeros que estuvieron con vos están acá en Bahía Blanca o No? no? De los 4, yo mantenía contacto con 3 y más del jefe nuestro. Y ahora justo te lo comento, pues me interesa que lo sepan. Uno se llama Eduardo Ripoll, el otro se llama Rubén Vilches y el pingüino, como le decimos nosotros. Otro chico se fue a vivir a Córdoba. Yo todos los años con ellos nos hablamos cada tanto, pero con uno solo me veo, que es con Ripoll de Buenos Aires. El otro que es Soloaga, Oscar Soloaga, que estaba en Córdoba, todos los años le mandaba para el 2 de abril o para el Día de la Antártida, el 22 de febrero, unos mensajitos, ¿viste? Unos videos. Este año, para el 22 de abril, le mando a Oscar Soloaga, entre los otros, un recordatorio. Oscarcito, feliz de la Antártida, no sé cuánto. Entonces no me contestó y me contestó la señora. Y me dice, mira Oscar, no te contesta, te contesto yo. Dice, pues está internado en terapia intensiva por un problema de una operación que tenía. Y se complicó con un virus intrahospitalario y está en terapia. Bueno, dice, pero yo le voy a hacer llegar tu mensaje. Bueno, digo, teneme al tanto como para la historia. Y me tuvo al tanto. Y eso el 22 de febrero. Y a los pocos días me llama, mira, lamentablemente falleció. Así que va. Uno menos. Me emociono, pero bueno. Claro, lógico, seguramente. Así que bueno, y los demás, bueno, nos seguimos viendo así y recordándonos. Claro. Eduardo, ahora vas a buscar a tus nietos a la escuela, vas a ir en esa campera. ¿Qué dicen tus Y nietos? te lo tengo así. Por... ¿Y tus nietos qué dicen de tu historia? ¿Vos les contás, vos hablas con ellos? Es los nietos y los hijos. Los... Hay una diferencia. Los dos hijos que son pre-Malvinas, que eran chiquitos cuando yo fui, y la diferencia con los que nacieron después de Malvinas. Los que son anteriores, en toda esta injerencia mía en los centros de veteranos y toda la historia,
me acompañan, pero no se animaron nunca a preguntar. Es más, si les pregunto a ellos ahora, ¿qué hice yo allá en Malvinas por ahí? No sabía. Tienen una historia vaga, no. Pero pues no me preguntan. Si no me preguntan, yo no les digo nada. Pero me han visto estar con mis amigos, ir a comidas con otras familias de veteranos. En cambio, los que nacieron después, la nena, que nació en 83, y mi hijo el más chico nació en el 86, pues eso sí. Es más, cuando crecieron y vieron todo esto, mi hija siempre me decía, dice, pa, quiero ir con vos a ver qué hablas en las escuelas de esto de Malvinas. Y quiero estar con las charlas y quiero... Es más, de esto de acá me había dicho, dice, quiero ir con vos, pero trabaja, viste, de técnica en seguridad e higiene, viste, en la petroquímica, bueno, está trabajando ahora. Y es más, cuando he dado para mis nietos, hijos de ella, se ha venido, viste, a ver qué hablamos. Y ella es la que más interesó. Y mi otro hijo, el más chico, entró en una carrera militar, es sargento del ejército, y él el que más me pregunta de todo, me lleva mis cosas, ¿viste? Se lleva cosas mías prestadas que son para ellos. Y bueno, pero te quiero decir que hay una diferencia entre antes y post. Unos no se animaron y los otros, sí, ¿viste? Me consultan todo. Yo tengo en casa biblioteca de todo tipo de libros referente al tema, tanto de la guerra como de la Antártida. Pero la Antártida me apasiona tanto como lo de otros, ¿no? Y bueno, ahí estamos. ¿Y los nietos? Los nietos. Y los nietos... ¿Qué nietos? Y mira, tengo desde 3 años a 19. El de 19, que es el más grande, está viviendo conmigo ahora. Dice, bueno, ¿puedo vivir con vos? Bueno, vení, si estoy solo en mi casa. Mi señora está viviendo en Pehuenco, entonces yo voy y vengo a Pehuenco, voy y vengo. Entonces mi nieto se queda en una casa acá conmigo, ¿viste? Cuando no estoy acá, se queda ahí. Pero no, me ven, me escuchan, ¿viste? Yo cada tanto meto en YouTube algún video de por ahí, ¿viste? Pero no hay pregunta. Y la chiquitita, la más chiquita, fui el otro día a la escuela de ella, la semana del 2 de abril, después, porque estuve enfermo esos días, y a dar una charla de Malvinas, con chiquitos de 4 años, a veces. Ya tuve la experiencia en otros colegios, pero con mis nietos no era, a veces. Entonces le digo a la seño, digo, no les voy a hablar de la guerra ni de muertos, nada. Digo, les voy a hablar de la fauna, la flora. Les meto unos videos de los animalitos, pingüinos, focas y paisajes. Y bueno, hice eso. Ahora con esto me subí el video, le pasé ahí. Y dice, bueno, después los chicos te quieren preguntar cosas después de ver esto. Yo no quería hablarle de guerra y empezaron. Y en la guerra, ¿mataste a alguno? ¿Viste? Lo que te preguntan todos los chicos. No, ¿viste? Bueno, derivás para otro lado. Y la preocupación me llamó la atención de una nena. Una nanita que nunca me habían preguntado eso. De todas las cosas. Dice, ¿cómo hacían para ir al baño? ¿Viste? Lo tenía en la cabeza. ¿Cómo estando en la trinchera? ¿Dónde ibas al baño? ¿Viste? Y explicarle, digo, bueno, ¿nunca fuiste con tu papá a un camping? O un lugar donde no hay baño, que tenés que hacer un pocito en la tierra, ¿viste? Lo cerrás con una lona, ¿viste? Y después lo tapás con arena. Bueno, algo así se hacía allá. Y digo, ¿qué se limpiaban? Bueno, igual que acá, ¿viste? Con papel, ¿qué digo? Pero te quiero decir que te encontrás con esas cosas que dicen los chicos, ¿viste? Que Espontáneos. te sacan del libreto, ¿viste? Pero bueno, es hermoso, ¿viste? Y después te explico, ese mismo día, bueno, la señora dice, bueno, vamos al aula, vamos, gracias, todo eso. Y se me agarraron 3 de las nenitas, una de ellas, se me agarraron de la cintura y no me dejaban ir. Viste, queremos ir con vos, ¿no? Vos estás con la seña, tenés clase. Pero esas cosas, viste, que son impagables. Pero bueno, es lo que vivimos día a día. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por todo esto. Y espero que sea útil para Otras es claro que lo va a hacer. Bueno, Muy interesante. Una fase no conocida de los prolegómenos en la guerra de Malvinas. Exacto, sí.